Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Ponemos la mirada en febrero de 2026 porque no es una fecha cualquiera, es el momento en el que expira el último tratado que aún impide que Rusia y Estados Unidos desplieguen sin límite sus arsenales nucleares. El New START es un frágil acuerdo que desde 2010 mantiene a raya el espectro de la guerra atómica, pero si no se renueva, el mundo entra en una nueva era, en la que la lógica de la disuasión mutua, ese equilibrio que evitó que nos extinguiéramos unos a otros en la Guerra Fría, quedará absolutamente obsoleto. Su proliferación, la de las armas nucleares, en ese momento no tendría ningún límite, ningún freno. El caso es que, a diferencia de lo que sucedía a mitades del siglo XX, en esta ocasión no serán dos superpotencias las que medirán cada movimiento. Aquí tendremos que incorporar en la ecuación una China que cada vez se arma más, Corea del Norte, Irán, que oficialmente no tiene, pero que se supone está muy cerca de obtener armas nucleares, la propia Rusia, que ha cambiado su doctrina nuclear y que hace ahora más fácil el uso de este tipo de armamentos, o Israel mismo, que todo el mundo sabe que la tiene, aunque no es oficial. Todo esto viene a confirmar que la humanidad ha perdido el control sobre las fuerzas que ella misma desató, fuerzas destructoras, fuerzas aniquiladoras. En el siglo XXI, el antropoceno, la era en la que está dominando ese antropos, ese hombre, pero en su versión más oscura, ya deja al ser humano como no dueño de su propio destino, como prisionero de los monstruos de las tecnologías que ha creado, porque la inteligencia artificial que se desarrolla sin regulaciones globales nos pone frente a riesgos existenciales, las desigualdades económicas, las élites políticas que promueven un mundo donde la democracia se subordina a algoritmos y donde el poder se concentra en manos de unos pocos, donde las autocracias proliferan, donde el calentamiento global está también sobre nosotros. La idea, por otro lado, de Apocalipsis, que proviene obviamente de un relato religioso, o que incluso para algunos puede ser una exageración hiperbólica, literaria, no se anuncia con trompetas celestiales. Hay termómetros de ella, hay líderes nucleares que normalizan el lenguaje de la aniquilación. Hay también, evidente y no falta de responsabilidad en todo esto, una indiferencia de la sociedad que no hace más que deslizar el dedo por la pantalla y que consume de forma compulsiva, y todo eso, me parece, nos aboca a un desastre, o por lo menos nos acerca más al borde de ese desfiladero. El diagnóstico es que tenemos una civilización industrial donde se han desatado fuerzas que nos superan y tenemos la soberbia de pensar que somos nosotros los que tienen todo controlado. La bomba atómica no es solo el problema, es el símbolo de que la humanidad ha cruzado un umbral del que no hay, parece, vuelta atrás. El problema es que el mundo ahora mismo es claramente multipolar, sin un orden jerárquicamente establecido y sin instituciones fuertes que limiten todo eso. La lógica de la disuasión ya no funciona como antes. Y tenemos, pues eso, una China avanzando hacia la paridad nuclear. Le quedan muchas ojivas nucleares, pero su poderío económico, su inversión, su preparación la encamina hacia ello. Una Corea del Norte que es muy inferior en arsenales, pero que tiene no precisamente una estabilidad en su cúpula, que tiene un dictador hereditario que quiere garantizar su control sobre la parte norte de esa península, un Irán que, como digo, no tiene la bomba, pero que tiene claro que está trabajando para ella y que en cualquier caso tiene poderosos y complicados aliados. Tenemos a Pakistán y a India que ya tienen la bomba y que hemos visto no van a dudar en enfrentarse. Hemos visto escaramuzas recientemente entre ambos y en el caso de estas dos potencias, si vieran peligrar su existencia, la usarían. O precisamente, si viera peligrar su existencia Rusia con ese cambio de doctrina en el uso nuclear, no a las estratégicas, pero sí a las armas tácticas, la usará. La tiene, de hecho, como una opción más en su caja de herramientas, con lo que supone de peligro abrir esa caja de Pandora. En el siglo XXI, está claro, asistimos a un umbral nuclear que ya no es una línea roja, sino una frontera difusa que uno u otro actor puede decidir traspasar.
La humanidad, de hecho, estamos viéndolo, ha normalizado lo anormal y eso es más que preocupante. Ese New START al que me refiero, ese tratado que expira en febrero del 26, era un pacto entre civilizaciones. Tenían claro los soviéticos en su momento y los estadounidenses que una guerra nuclear no tenía más que perdedores, pero eso ahora parece haber desaparecido. Y el error grave que en esta coyuntura podríamos tener es creer que todo esto es un problema solo de tecnologías armamentísticas, de tipos de armas. El hecho es que las élites políticas y económicas siguen apostando por un modelo que las beneficia a corto plazo, aunque eso signifique condenar al futuro y al resto, como digo, a un futuro del caos. Los ciudadanos nos refugiamos en el consumo, en las redes sociales, algunos en el negacionismo, de tal manera que pensamos quizá que ignorar el problema puede hacerlo desaparecer. Pero el hecho es que lo apocalíptico aquí no es un estallido, sino el horizonte hacia el que nos dirigimos. Hemos decidido que preferimos seguir andando cual lemmings hacia el borde del precipicio antes que cambiar. Pero es evidente que el mundo que conocemos puede no sobrevivir, por lo menos con los equilibrios que tiene actualmente. No sabemos qué quedará del orden actual el día en que todo esto culmine de una u otra manera. Quizá lo preocupante y el engaño en el que estamos sometidos es pensar, es creer que todo esto todavía tiene tiempo para ser manejado. Al final es evidente que los imperios no caen de la noche a la mañana, se desmoronan lentamente. Un día te levantas y te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Que se lo pregunten a los romanos, no fue de un día para otro. Y estamos, parece, en el ocaso de un tiempo que comenzó a finales del siglo XVIII y que ahora se está reconfigurando. Si no nos damos cuenta, si no participamos en su reconfiguración, luego no podremos quejarnos. Vamos